para una persona que nunca ha escuchado hablar de estos temas, ¿cómo puedes definir o explicarle qué es la heráldica? La heráldica es el estudio del blasón y el blasón es un elemento visual, habitualmente con la forma geométrica de un escudo, que incluye una combinación de colores y dibujos que pueden representar a una persona particular o a un linaje o una ciudad o un país o una región dentro de ese país y ayuda a identificarlo. O sea, es como hacer una firma. Ujú. Supongo que al venir de antaño, en una época, ¿no? Es con lo que pasa acá con las calles en Madrid, que tienen el nombre y al lado el dibujo de lo que es el nombre de la calle. Sí. Una época en la que no se sabía leer, o sea, no todo el mundo sabía la lectura, se Ujú. le añadía un dibujo para saber. Supongo que esto fuera algo similar a una firma, que tuvieras un blasón y conocías. Pero además de esto, ¿qué otra importancia, qué otros usos tenían los escudos? Esto es una hipótesis mía, ¿no? Prefiero que me lo Ujú. confirmes o no. ¿Y para qué servía un escudo heráldico? Por ejemplo, quizás, por ejemplo, en las batallas durante la Edad Media y más adelante podía servir para identificar a qué linaje estaba supeditado cada individuo, porque evidentemente en las batallas habría dos bandos y cada bando formado por linajes diferentes. Y cada linaje se distinguiría por blasones o escudos diferentes. Así te asegurabas de identificar a cada uno por ejemplo, no equivocarte y, por ejemplo, matar o capturar a alguien de tu propio bando, lo cual hubiera sido un pequeño desastre. Sí, me imagino un desastre de ese estilo. Mm, Y, por ejemplo, cuando uno ve un escudo de armas, ¿qué nos puedes decir esto sobre una familia, ciudad o país? Quizás algo nos puede contar sobre la historia de esa familia o país o entidad política, sea la que sea, y también los elementos idiosincráticos que caracterizan esa familia, o también nos cuentan algo sobre su historia. Por ejemplo, probablemente muchos sepan que el símbolo de la antigua Roma durante mucho tiempo fue el águila, en latín aquila, que era para ellos Bien. como un símbolo fundamental. Por ejemplo, cada legión, la unidad básica en la que se dividía el ejército romano, cada legión tenía un águila o una aquila como su símbolo primordial y era una figura casi sagrada. Tiempo después, aquellos estados que han querido autoerigirse como herederos de la antigua Roma utilizaban efectivamente también ese símbolo del águila. Por ejemplo, el Imperio Bizantino, que fue la mitad oriental del Imperio Romano, que duró aproximadamente 1000 años más que la mitad occidental, la cual cayó antes en 476. El Imperio Bizantino duró casi 1000 años más, hasta 1453. También utilizó, por lo menos en ciertas épocas, el águila, concretamente el águila bicéfala, un águila con dos cabezas, para simbolizar el dominio de Oriente y Occidente, cada cabeza representando uno de los dos. Porque, de hecho, los bizantinos trataron en ciertos momentos de restaurar el Imperio Occidental, reanexionando los territorios que habían pertenecido a él, cosa que había ocurrido, por ejemplo, con el emperador Justiniano a partir del siglo VI. Y lo mismo ocurrió con el Sacro Imperio Romano Germánico, que es una entidad que surgió en Europa Central a partir de los siglos noveno, décimo, la cual también trató de erigirse como heredera del Imperio Romano y por eso mismo precisamente utilizaba también ese símbolo del águila bicéfala, que precisamente fue copiada de los bizantinos. Y ya posteriormente esa influencia llega incluso hasta el día de hoy, porque incluso hoy en día las banderas de países como Albania o Serbia utilizan el águila bicéfala. Y probablemente esto no sea casualidad, ya que el territorio en el que hoy en día se encuentran estos países fue en su día parte del Imperio Bizantino. Además del caso que acabas de mencionar, muy interesante, del águila, esto pudiera implicar que, o sea, o pudiera impedir que una familia que quisiera hacerse un escudo heráldico Uh -huh. utilizar el águila también. No, también el águila se utiliza en muchos blasones. Cualquiera que vea un compendio, una galería de blasones, lo verá. Que de hecho el águila es uno de los animales más utilizados como motivo heráldico, junto con el lobo, el león y muchos otros.
¿tienen algún significado específico? O sea, un significado estándar es lo que quiero preguntar. Sí, por ejemplo, sí, por ejemplo, igual animales de carácter depredador como el águila, el león o el lobo pueden utilizarse como símbolo de ferocidad, un poco como dar la idea de nosotros somos feroces, somos gente de guerra y no te conviene meterte con nosotros porque puede salir mal. Ese Mm, tipo de mensajes que te puedes transmitir a través de un escudo, mensajes más o menos subliminales o implícitos. vale, vale, vale. ¿Y los colores tienen algún significado? Sí, también pueden simbolizar con cada color una cosa específica. Pues más fuera de la heráldica, por ejemplo, todos sabemos que, por ejemplo, el verde se suele asociar a la envidia, el blanco a la pureza, el negro a la oscuridad o a lo oculto, a lo secreto. El azul, según el contexto, se puede asociar con calma o depresión. Y en heráldica, también cada color puede tener un significado distinto. Cuando una de estas familias quería un escudo heráldico, supongo que eso lo diseñara una persona especializada, eh, pero la pregunta es, esos atributos que, como me mencionas, tienen unos significados y van a perdurar y te van a conocer a tu familia y tu linaje por esos atributos por Ujú. mucho tiempo. ¿Esos atributos lo elegía la persona o lo elegía alguien más, una entidad, lo elegía algún claustro? ¿Cómo era? Probablemente no lo elegían una persona en específico, sino que igual estos elementos se le asociaron a un linaje, a un animal específico, a un color específico, era algo que se hacía a su alrededor. Por ejemplo, estos son feroces como lobos o estos son feroces como leones. Y a lo mejor a partir de ahí utilizaban el símbolo del león o el símbolo del águila como elemento. Quizás empezaron a utilizar esos elementos antes de que existiera el blasón como tal. Y una vez que el concepto del blasón empezara a generalizarse, fue ahí donde insertaban esos elementos. Me acabas de crear otra duda. Mientras más hablas, más preguntas me estás creando, que es muy interesante. Este Ujú. tema que nunca había explorado en él. ¿Cuáles son los blasones más, o sea, no te estoy preguntando específicamente cuál, sino de qué fecha serían los blasones más antiguos que se conocen? Mm, no, no estaría del todo seguro de cómo decirte, pero por ejemplo, en el caso de las banderas con las que también están íntimamente relacionadas, se sabe que se utilizan, por ejemplo, desde los siglos V o VI por la civilización asiria en Oriente Medio hace ya 2600 años o por ahí, y se utilizaban sobre todo como símbolos militares para identificar unidades militares. Y luego eso pasó, por ejemplo, en la antigua Roma al vexillum, que era también un estandarte con el que se representaba cada corte, cada centuria, cada unidad dentro del ejército. Vale, sí, la pregunta vino a raíz de esto que me decías, que a lo mejor tenían ya los símbolos y cuando se estandariza o se define bien el uso del blasón, Ujú. ¿no? Y me causó la duda de desde cuándo vendrá. Después haremos una pregunta que yo creo que va a responder un poco esta Ujú. necesidad de tener un blasón. Sí, Pero estoy viendo, por ejemplo, una persona como yo que no se le da tan bien lo que es el dibujo, ¿no? Yo creo que yo no pudiera diseñar un blasón. Entonces me causa la duda porque hay que tener un toque de arte y hasta sí, cierto punto creo que escuché a alguien que me comentó un día que no le quedaba claro si este tema de la heráldica, o sea, el tema de diseñar un escudo heráldico, si era una ciencia, un arte o tenía más que ver con simbología o si era una mezcla de todo un poco. ¿Qué me puedes decir de eso? sí. Como dices, probablemente sea una mezcla de todo. La heráldica se considera una ciencia auxiliar de la historia, pero también se puede considerar un arte. Probablemente, volviendo un poco a la pregunta de antes de cómo surgieron los blasones, probablemente en un origen serían algo mucho más rústico o rudimentario. Utilizarían simplemente a lo mejor quizás el dibujo de un animal mm, sobre un trozo de tela o algo así. Luego, conforme pasaran los siglos, esta disciplina se iría confeccionando y se iría estandarizando, haciéndose cada vez más complejo y estandarizando qué significa cada color, qué significa cada símbolo, etcétera. Se da el caso de que
por ejemplo, un linaje, una casa nobiliaria que tenga su escudo, su blasón, los descendientes empiecen a adoptar variantes de ese escudo y al Sí. punto de que lo van mutando y eventualmente, pasadas muchas generaciones, tienes escudos totalmente distintos. ¿Puede ser? Sí, puede llegar a ocurrir, aunque siempre hay algún elemento originario que las ramas cadetes, como podríamos llamar, siempre procuran mantener para rememorar esa pertenencia común. Sí, me imagino, me recordó ahora lo que estábamos hablando de las banderas que tenían el águila, Ujú. como un recuerdo de que venían del imperio, como posible, es una hipótesis, un posible recuerdo de venir mm, del imperio romano. Entonces, viendo esto, te quería preguntar por cuáles son los errores más comunes que has visto que la gente suele cometer al vincular la genealogía y la heráldica. Probablemente confundir los conceptos de linaje, familia y apellido. Un linaje realmente es una cosa bastante específica que es el conjunto de individuos procedentes de un antepasado paterno común. Una familia es un concepto mucho más amplio, es cualquier grupo de personas que estén vinculadas entre sí, normalmente por vínculos de ascendencia, pero pueden ser también vínculos afectivos, políticos y muchos otros. Es un concepto mucho más abierto y mucho más flexible. Y luego el apellido, que es simplemente una parte del nombre que se hereda, que se hereda por vía normalmente paterna, pero en ocasiones materna. Y la realidad es que muchas veces los mismos linajes pueden llevar diferentes linajes pueden llevar el mismo apellido y eso no implica que tengan un origen común. O sea, no descienden de un solo apellido, de un solo antepasado paterno común. Por ejemplo, en los países de habla hispana, los apellidos patronímicos más típicos, póngase García, Martínez, González, Sánchez, Rodríguez, etcétera, realmente no es que todos ellos tengan un antepasado común, sino que todos ellos pueden ser linajes que de forma independiente fueron adoptando en algún momento ese apellido por haber sido descendientes de un tipo llamado Rodrigo o Sancho o Gonzalo o quien fuera. Algo parecido ocurre en los países anglosajones. Los apellidos muy comunes, como por ejemplo Smith, Johnson, Robertson, no es que, por ejemplo, todos los Johnson desciendan de un antepasado paterno común, sino que todos ellos descienden de diferentes individuos que en distintos puntos de la historia, independientemente, adoptaron ese apellido porque su fundador era hijo de alguien llamado John. Entonces estaba pensando, si yo tengo hecha una buena parte de mi genealogía, ¿cómo yo puedo saber si alguno de estos antepasados tuvo algún escudo, un blasón? ¿A dónde puedo dirigirme, documentarme para saber eso? Quizás se podría buscar en tratados sobre genealogía. Hay bastantes compendios sobre blasones y sobre linajes y ahí puedes buscar cuál correspondería a tu linaje específico. Vale, sí, no, En- estaba pensando porque, no sé, tengo un apellido Carrillo y Ujú. entonces ya sé que ir a buscar todos los blasones de Carrillo no es efectivo Ya. porque puede que no, por este tema de que no coinciden siempre con los apellidos.